Hola, buenos días. Hoy vamos a entrar en un tema que está muy concatenado con otros prácticos que vamos a ver de aquí en adelante, con otros temas que vamos a ver de acá en adelante, ¿tá? Por lo tanto, este es como el tema de entrada a una serie de conceptos y métodos que vamos a ir viendo, analizando a través del desarrollo de los prácticos. El tema que vamos a ver en el día de hoy es el tema de la sostenibilidad. Lo primero que se nos puede venir a la cabeza es qué tendrá que ver esto con nosotros futuros ingenieros agrónomos o tecnistas, veterinarios, ¿tá? Con futuros profesionales de las ciencias agropecuarias. El tema de la sostenibilidad al día de hoy está indisolublemente asociado a la práctica profesional que van a tener cualquiera de ustedes. Es decir, el tema de la sostenibilidad ya ha dejado de ser hace bastante un tema que fuese una preocupación de las organizaciones ambientalistas o de los llamados partidos verdes o de grupos filantrópicos enamorados de la naturaleza. El tema de la sostenibilidad hoy día, para todos nosotros, está, como quien dice, en la cresta de la ola. Por lo tanto, un profesional de las ciencias agropecuarias que no entienda de esto, y no solo que no entienda, sino que no aborde en su práctica profesional, cualquiera sea el ámbito que ésta sea, insisto, así se dedique a la producción, al asesoramiento, a la docencia, a la investigación o a la gestión, pensemos en cualquiera de ustedes como un futuro secretario de Agricultura de la provincia, cualquiera sea el ámbito, el tema de la sostenibilidad hoy día es absolutamente insoslayable. Es decir, es un tema nuestro, de muchas otras áreas profesionales, pero nuestro seguro que es. Vamos a poner un punto de inicio en esta introducción, que es el año 1987, cuando se da a conocer el llamado Informe Brundtland. ¿Qué es el Informe Brundtland? Bueno, Brundtland era una comisión que estaba presidida por Gro Harlem Brundtland, una doctora de origen noruego, de una dilatada trayectoria en la política noruega, pero ella fue quien presidió esta comisión, una comisión de expertos, de científicos, que desarrollaron un informe socioeconómico y ambiental que fue encargado por Naciones Unidas. ¿Y cuál es la importancia de este informe? Es que por primera vez, y estoy hablando del año 1987, no hace tanto tiempo atrás, por primera vez en este informe se acuñó la palabra desarrollo sostenible. Era la primera vez que en el ámbito de las Naciones Unidas se comenzaba a hablar en el año 87 del desarrollo sostenible. Bueno, esa es una imagen de la doctora Gro Harlem Brundtland. Este informe empezaba a colocar el tema de la sostenibilidad en el debate y en la discusión, tanto técnica como política del desarrollo sostenible y por lo tanto de la sostenibilidad. Que para nuestros efectos van a encontrar ustedes literatura que van a hablar sobre sostenibilidad o sustentabilidad. A los efectos nuestros y desde los contenidos que trabajamos en el cursado de Sociología Agraria, los vamos a tomar como sinónimos. ¿Está? Cuando hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad, vamos a estar hablando de lo mismo. Decía, además de haber instalado el tema del desarrollo sostenible, otro elemento analítico del informe Brundtland era que hacía referencia a la necesidad
de cambiar el patrón de consumo, sobre todo de las sociedades más modernas y más desarrolladas. Esto es, hay una tasa de consumo y un patrón de consumo en los países desarrollados que es sustantivamente distinto a de los países no desarrollados o subdesarrollados o en vías de desarrollo, como se les quiera denominar. ¿Tá? Por lo tanto, era necesario, remarcaba el informe Brundtland, de comenzar a cambiar esas conductas y por lo tanto modificar lo que es el patrón de consumo. Y solo para poner un ejemplo, acá podemos ver cómo está distribuida en este gráfico de torta, cómo está distribuido el consumo a nivel planetario. Y podemos ver que Estados Unidos, estos son datos para mediados del 2005, por lo tanto, Estados Unidos consume el 25% de la energía mundial. La Unión Europea el 16%, Japón el 5%, Rusia el 7%, China el 9%. Seguramente estos valores del 2005 ahora han cambiado y el consumo, el porcentaje que corresponde a China seguramente es mayor. Como que también, si tuviésemos el dato al día de hoy, estaría apareciendo también destacado India, que ustedes saben que son las dos grandes economías que están a la cabeza de lo que es el crecimiento económico anual en tantos países. ¿Tá? Pero de todos modos esto nos da un dato de que más del 50% del consumo energético mundial está repartido en 5 países y todo el resto consume el 38% o lo que es claramente que consume menos del 50%. Por lo tanto, y esto está asociado a un tema que vamos a ver inmediatamente a posteriori, el consumo energético mundial no tiene una distribución más o menos armónica o más o menos razonable. Si nos vamos al concepto de qué vamos a entender por sostenibilidad, bueno, es lo que Brundtland decía, que refiere a la satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones, de las presentes generaciones, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Esto es, cómo nosotros utilizamos y hacemos presión y modificamos los recursos naturales, pero de tal manera de que esos recursos naturales tengan valor de uso para las generaciones por venir. Y este no es un tema menor porque lo vamos a ver en la próxima teórica y en el próximo práctico, cuando veamos economía y sostenibilidad. Digo que no es un tema menor porque ahí vamos a analizar el tema de los derechos de las generaciones futuras. ¿Quién vela por esos derechos? Son generaciones que hoy día no están. Ustedes van a tener hijos y ustedes van a tener nietos. ¿Cuál es la calidad del agua, del suelo y del aire que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y estoy hablando con ustedes porque somos congéneres. Estamos compartiendo un mismo tiempo en un mismo espacio. Ahora, esas generaciones que hoy día no están, ¿quién vela por esos derechos a futuro si todavía no están? Nosotros sabemos de que van a venir, pero eso es un nudo no fácil de desentrañar cuando se discute el tema de la sostenibilidad y sobre todo cuando se discuten los modos de producción. Lo ato con el tema productivo para ver cómo nosotros estamos indisolublemente asociados a este tema como tal. Entonces, la sostenibilidad, por lo tanto, de un agroecosistema puede ser entendida como un cierto grado de equilibrio entre los subsistemas ecológico, económico y social. ¿Qué nos interesa saber
cuáles son los cambios y sobre todo cuál es la tasa de velocidad de esos cambios que se van produciendo, se pueden producir en un agroecosistema. Esas son centralmente las dos cosas que interesa ver cuando nos metemos a hablar de la sostenibilidad de un agroecosistema. Veamos gráficamente, a través de un lenguaje de conjuntos, cómo se manifiesta lo que acabamos de decir, de la necesidad de mantener ese equilibrio entre los subsistemas. Este es el subsistema ecológico, el sociocultural, el subsistema económico, y aquí va a aparecer un cuarto subsistema que no estaba referido recién, pero que me pareció pertinente incorporarlo, que es el político-institucional. Y que el sistema político-institucional aparece, fíjense, por encima de los otros tres sistemas, del sociocultural, del económico y el agroecológico. El ecológico aparece debajo, es el conjunto que está debajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende que es el recurso que sostiene al resto. Cuando hablamos del recurso agroecológico por excelencia en nuestra profesión, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué recurso estamos hablando? Claro, estamos hablando del suelo. Por lo tanto, en el gráfico lo ponemos ahí abajo como sosteniendo el resto. Y el político institucional es un conjunto que lo colocamos arriba, porque se está referido a todas las normas, las leyes, los reglamentos, etcétera, que rigen no solo la vida en común, sino que también rigen los procesos productivos. Cuando aparece una nueva ley, supongamos, aparece una nueva ley de arrendamiento y a parcería rural, ¿eso afecta al proceso productivo? ¿Afectará al proceso productivo? Claro, definitivamente. No es algo que, es un tema de los políticos, eso lo hizo el Congreso o lo hizo la legislatura. Como yo me dedico a asesorar en citrus, no tengo nada que ver. No. Por eso te ha puesto arriba, porque indudablemente eso, más temprano que tarde, cae, baña, empapa, permea hacia abajo e impacta en todo lo que es el proceso productivo y por lo tanto impacta en el resto de los sistemas, en el económico, en el sociocultural y en el agroecológico. Y el área de intersección de todos estos conjuntos, el área de intersección es precisamente donde se juega la sustentabilidad. Tiene que haber un desarrollo armónico entre estos 4 sistemas. Tiene que haber un desarrollo armónico. No podemos tener un conjunto mucho más grande que el resto de los otros conjuntos, porque en ese caso el área de intersección sería, estamos acá, el área de intersección sería mucho más desequilibrado, ya no sería un área de distribución armónica, sino habría un desequilibrio. Por lo tanto, sí estaría comprometido la sustentabilidad. Para poder conocer si un agroecosistema es sustentable o es sostenible, vamos a considerar algunas propiedades, no todas, pero sí vamos a considerar 4 propiedades de la sostenibilidad. La primera es una ya vieja conocida de ustedes, la productividad. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de tipos de productores y sistemas de producción? Cuando hablábamos de la tecnología, el cómo producir, hablábamos de, además de la intensidad de uso de suelo, hablábamos de otra propiedad que era la productividad. La segunda propiedad que vamos a hablar, nos vamos a hacer referencia, es la estabilidad, la resiliencia y la equidad. Y ahora vamos a hacer referencia a cada una de ellas. Recordemos qué es la productividad. Está definida como la cantidad de producto que se obtiene por unidad de factor o insumo utilizado. Esto es cuánto producto obtengo por la cantidad de tierra utilizada o por la cantidad de capital invertido o por la cantidad de trabajo aplicado o por la cantidad de fertilizante utilizado.
Recuerden que la productividad es un valor relativo, a diferencia de la producción, que es un valor absoluto. Cuando hablábamos de productividad, estamos siempre haciendo referencia a algo. Por eso decimos que como valor es un valor relativo. Cuando hablamos de la productividad del suelo, habitualmente nos referimos a kilos por hectárea. Siempre estamos haciendo referencia a algo. Toneladas por hectárea. Es un indicador del rendimiento de ese factor o de ese insumo, del factor de la producción que estemos utilizando o del insumo que estemos utilizando. Y otra característica de la productividad es que es una medición puntual. Cuando hablamos de la productividad de tal finca para el ciclo agrícola 2011. Entonces podemos decir la productividad de ese agroecosistema para este ciclo agrícola fue de tantos kilos por hectárea o tantas toneladas por hectárea. Dato puntual. Y vamos a ver por qué hacemos referencia a eso. La segunda propiedad que vamos a analizar es la estabilidad. La estabilidad, en tanto propiedad de la sostenibilidad, hace referencia a una relativa constancia de la productividad a lo largo del tiempo. Esto es, y en este gráfico lo podemos ver, cómo podemos analizar si en el eje de las Y graficamos productividad, y en el eje de las X graficamos el tiempo en años, cómo esa productividad va variando a lo largo del año, a lo largo de ese periodo de tiempo. Es decir, cuán estable o cuán poco estable es la productividad de ese agroecosistema a lo largo de la línea del tiempo, a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, podemos decir, de acuerdo a las fluctuaciones que tenga esta curva, podemos decir si el agroecosistema es estable o no es estable. A diferencia de la productividad, que habíamos dicho que era como un dato puntual, la estabilidad no es un dato puntual, porque necesito una serie de mediciones en un periodo de tiempo determinado. Resiliencia, otra propiedad de la sostenibilidad que vamos a ver. La resiliencia está definida como la capacidad de un agroecosistema de recuperar el nivel de productividad ante la presencia de estrés o de una perturbación importante. A esa perturbación importante le vamos a llamar un shock. Por lo tanto, es la capacidad de un agroecosistema, la resiliencia, de recuperarse luego de ser sometida a un proceso de estrés o a un proceso de shock. El concepto de resiliencia, los primeros que acuñan el concepto de resiliencia es la física, y sobre todo la física de los metales, que es cuando en condiciones de laboratorio a un metal, a una barra metálica, en laboratorios de física se la somete a presión a través de un pistón, se logra la torsión por esa presión y lo que se quiere ver luego de eso es, eliminada la presión, si esa barra metálica vuelve a su estado original o queda algo torcida. Ahí se acuña el concepto de resiliencia y es lo que se aplica cuando se prueban las alas de los aviones. Se toma el ala, se la somete a muchísima presión, se dobla, absolutamente se curva y cuando se saca la presión, el ala tiene que retomar su estado original. Por lo tanto, si retoma su estado original, decimos que la resiliencia es alta. Hay una capacidad elevada de volver a su estado original luego de pasado esa perturbación, que en ese caso es la presión hidráulica. En un agroecosistema pasa lo mismo. E inclusive este es un concepto, el de resiliencia, que últimamente está siendo adoptado por la medicina y por la psicología. Cuando un paciente es resiliente, cuando uno conversa con psicólogos, dice es un paciente de una alta resiliencia. ¿Qué significa? Que después de haber pasado una situación estresante o choqueante para la persona, puede volver a su estado original.
Insisto, es un concepto que se acuñó desde la física y ha sido tomado por distintas disciplinas. En el caso de un agroecosistema, en tanto la resiliencia como propiedad de la sostenibilidad, pasa algo similar y lo vamos a ver en esta serie de gráficos que tenemos acá. Volvemos a graficar producción en el eje Y y tiempo en el eje X y vemos que un shock, que es una perturbación donde la productividad cae abruptamente, pero en este caso el sistema vuelve a retomar los niveles originales de productividad una vez finalizado ese efecto de shock. Antes de avanzar, definamos un poco qué vamos a entender nosotros por estrés. El estrés es una perturbación que se manifiesta gradualmente año tras año, pero que va teniendo un efecto acumulativo. Pensemos, por ejemplo, en una mala técnica de riego. Si riego mal año tras año, voy a ir salinizando el suelo hasta que va a llegar un punto en que la productividad va a comenzar a bajar porque tengo demasiada salinidad en el suelo producto de una mala práctica de riego a lo largo del tiempo. Eso es un estrés. O cuando el suelo va perdiendo paulatinamente materia orgánica o se va erosionando. Eso es una situación de estrés. Que el caso de una situación de estrés es en este gráfico, donde fijémonos que la pérdida de productividad es paulatina. Notemos la diferencia con el primer gráfico. En el caso de un shock, la pérdida de productividad es abrupta. Pero en el caso de un estrés, paulatinamente se va perdiendo la productividad de ese agroecosistema hasta que se aplican medidas correctivas y en ese caso se vuelve a retomar los niveles originales de productividad. El caso de un shock es algo, a diferencia del estrés, es impredecible. Una helada, una inundación, la aparición de una plaga o la disparada de algún precio de algún insumo importante que utilizamos para determinado cultivo, eso es un shock. Aparece, de pronto, se manifiesta. ¿Tá? Veamos el caso en que esta curva nos da la idea de que luego de un shock la productividad cae, pero la productividad no vuelve a retomar los valores originales, sino que queda a lo largo del tiempo con esa productividad menor a la inicial. Por lo tanto, en este caso, ¿el sistema es resiliente o no? No, exactamente, de ninguna manera. Lo mismo puede pasar frente a una situación de estrés, donde paulatinamente va cayendo, pero que llega a un punto en donde la productividad se estabiliza, pero es menor a la productividad original que tenía antes de que comenzase a manifestarse esa situación de estrés. Por lo tanto, también estamos frente a un caso de sistema no resiliente. Y estos dos últimos casos es donde ni siquiera la productividad se logra estabilizar, aunque sea en niveles menores, sino que luego de un shock la productividad sigue cayendo a lo largo del tiempo, y este último gráfico nos muestra la misma situación, donde luego de pasado el estrés, la productividad sigue cayendo. Por lo tanto, estamos en estos dos últimos gráficos, la situación de la sostenibilidad de ese agroecosistema sí está seriamente comprometida y está seriamente dañado. La equidad, la tercera propiedad que vamos a analizar de la sostenibilidad. ¿Cómo definimos la equidad? Es como el grado de igualdad o desigualdad en la distribución de un determinado recurso y la producción del sistema entre los beneficiarios humanos. Esto es, ¿cómo se distribuye el ingreso? ¿Cómo se distribuye la tierra? ¿Cómo se distribuye el agua? A eso hace referencia el concepto de la equidad en tanto propiedad de la sostenibilidad. Cuán equitativo o no equitativo es la distribución de un determinado recurso. Para analizar y medir la equidad, lo que se usa habitualmente son las llamadas curvas de Lorenz, que ahora la vamos a ver con mucho más detalle. ¿Qué se grafica en una curva de Lorenz?
En una curva de Lorenz lo que graficamos es el porcentaje acumulado de distribución, en este caso de la variable ingreso, y en el eje de las Y. Y en el eje de las X lo que se grafica es el porcentaje acumulativo de la población. Si nosotros trazamos la bisectriz, es decir, la recta que separa en dos ángulos iguales, vamos a tener que esta bisectriz se llama línea de igualdad o línea de isodistribución. Y la curva de Lorenz es esa curva que se aleja de la línea de isodistribución o la línea de igualdad. Por lo tanto, la curva de Lorenz, a medida que más se aleja en su dibujo, en su gráfica, de esa línea de isodistribución, más desigual y más inequitativa será la situación frente a la que nos vamos a encontrar. Veamos un ejemplo de gráfico dinámico acá. En este caso tenemos que el 40% del ingreso, cuando cortamos con esa flecha, con esa proyección, la línea de isodistribución, vemos que está repartido entre el 40% de la población. En ese caso estamos frente a un caso de equidad en la distribución. El 40% de la población recibe el 40% del ingreso. Tomemos un ejemplo sobre la curva de Lorenz para este caso. El 20% de la población, cuando la proyección corta en la curva de Lorenz, lo proyecto y en este caso está distribuido entre el 60% de la población. Es decir, hay un 60% de la población que se reparte el 20% del ingreso. Esto querrá decir que hay un 40% restante que se reparte el 80% del ingreso. Eso es lo que señala Lorenz. La expresión gráfica de la curva de Lorenz es el llamado índice de Gini. El índice de Gini, ustedes lo van a leer en los textos que tenemos para el estudio de este tema. El índice de Gini es un índice que varía entre 0 y 1, siendo el 0, cuando Gini toma el valor 0, una distribución perfecta, y cuando Gini toma el valor 1 como valor máximo posible, es una altísima inequidad distributiva. ¿Qué son los indicadores de sostenibilidad? Vamos a entrar un poco en el instrumental. Ya hemos visto las propiedades, ahora hablemos un poco de los indicadores. Lo primero que tenemos que discernir o ponernos de acuerdo es qué es un indicador. Un indicador son puntos de referencia que brindan información cualitativa o cuantitativa conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas que permiten seguir el desarrollo de un proceso, la evaluación de un determinado proceso y que deben guardar relación con el mismo, es decir, los datos, las observaciones, los datos que vamos recogiendo tienen que tener relación con ese proceso que estamos analizando o que estamos evaluando. Denme un ejemplo de algún indicador que ustedes conozcan. ¿Qué ejemplo de indicador? Para tener en claro de qué estamos hablando cuando nos vamos a meter en el mundo de los indicadores. ¿Qué indicador se les puede ocurrir cuando ustedes se levantan a la mañana? ¿Echan mano a los indicadores? Cuando yo me despierto a la mañana, pongo la televisión, ¿qué es lo primero que observo? La temperatura. ¿Es un indicador? Por supuesto. La temperatura es un indicador. Luego de ver la temperatura, habitualmente, ¿qué vemos en la pantalla de televisión? La hora. ¿La hora es un indicador?
por supuesto, la hora es un indicador. Ahí tenemos ejemplos muy concretos de indicadores cotidianos. Y los instrumentos de medición de esos indicadores. ¿Cuál es el instrumento de medición de la temperatura? ¿Cuál es el instrumento de medición de la temperatura? El viejo y querido termómetro. Hago referencia a esto para algo que vamos a ver dentro de unos instantes. ¿Ese instrumento es un instrumento complejo? Como instrumento, un termómetro, ¿tiene la complejidad de un misil con cabeza termonuclear? No. Es un instrumento relativamente sencillo. ¿Es un instrumento caro? Es barato. ¿El reloj es un instrumento complejo, de difícil acceso para nosotros los ciudadanos de a pie? No. Y ese es el instrumento con que estoy midiendo un indicador, que es la hora. ¿Está? ¿Para qué nos sirven los indicadores de sostenibilidad? Regreso al tema. Bueno, me sirve para precisamente esto que se llama la matriz de Müller, me permite analizar, o como se dice, cruzar, por un lado, las 4 propiedades que hemos visto recién de la sostenibilidad, es decir, la productividad, la estabilidad, la resiliencia y la equidad, me permite analizarlo de manera cruzada con los distintos subsistemas, el ecológico, el económico y el social. Por lo tanto, en esta matriz de doble entrada voy a tener 12 celdas en las que en cada una de las celdas voy a poder ubicar un indicador de sustentabilidad. Uno, varios o ninguno. Repito, puedo tener un indicador en una celda, puedo tener más de un indicador de sustentabilidad en la misma celda o puedo no tener ninguno. Y ya lo vamos a ver dentro de unos instantes. Veamos algunas características que tienen que tener los indicadores de sostenibilidad. La utilidad de esto es analizar la sostenibilidad de un agroecosistema. En ese tema estamos ahí ubicados. La primera característica es que sea fácil de medir y de relativo bajo costo de obtención de su valor. ¿Se acuerdan lo que hablamos recién del termómetro? Es fácil de medir y es barato en la obtención de ese valor. Tiene que tener correspondencia con el nivel de agregación del sistema o la escala que se analiza. Puedo estar analizando una finca, puedo estar analizando un área donde entren varios agroecosistemas que tenga que analizar, puedo estar analizando una cuenca, puedo estar analizando una provincia, puedo estar analizando una región. Por lo tanto, el nivel de análisis en términos espaciales tiene que tener correspondencia, o mejor dicho, el indicador que yo utilice tiene que tener una correspondencia, ser apto para el nivel de agregación analítica que yo esté teniendo. No es lo mismo un indicador para nivel de finca, que a nivel de finca me puede ser de mucha utilidad, que ese mismo indicador yo lo tenga que aplicar a nivel de cuenca. Quizás no me sea de utilidad en ese caso y tenga que cambiar del indicador. Ser posibles de repetir las mediciones a lo largo del tiempo. Esto es importantísimo en términos de que yo estoy haciendo un monitoreo o un seguimiento de la sostenibilidad de un agroecosistema a través del tiempo. Por lo tanto, tengo que tener indicadores que sean repetibles y que yo pueda repetir la medición a lo largo del tiempo, es decir, un fenómeno que aparezca recurrentemente y sobre todo que esa medición, como vimos en la primera característica, sea de bajo costo. Si yo tengo un fenómeno que se presenta una vez cada 6 meses, ¿me sirve como indicador? De ninguna manera, no me sirve, no me es de utilidad. Se presenta muy esporádicamente. Tengo que buscar otro indicador vinculado a lo que yo esté midiendo, a lo que yo quiera analizar, que sí se presente en repetidas veces. ¿Tá?
¿La temperatura la puedo medir muchas veces al día? Sí, tantas como yo quiera. Desee o tenga tiempo de hacerlo. Otra característica es que el indicador debe dar una explicación significativa respecto a la sostenibilidad del sistema analizado. Esto es, indicadores que sirvan, indicadores con valor de uso. No indicadores simpáticos, lindos o bonitos, sino el indicador que sea aplicable, que me permita efectivamente medir lo que yo pretendo medir. Por más exótico y por más moderno que sea el indicador que a mí me pueda parecer y que diga, el último grito de la moda es medir tal cosa con tal indicador. Sí, pero ¿te sirve para medir la pérdida de la erosión del suelo, la pérdida de fertilidad del suelo? No, en realidad no. Bueno, listo. No sirve. Adaptarse al problema específico que se quiere analizar y a las necesidades de los usuarios de la información. ¿Quiénes van a ser usuarios de esa información analítica y sobre todo de los resultados de cuando nosotros digamos ese agroecosistema es sostenible o está teniendo problemas de sostenibilidad? ¿Quiénes van a ser los usuarios de esa información? ¿Los productores? Listo, entonces tiene que ajustarse a las necesidades de esos productores. Ser sensibles a los cambios en el sistema. Esto es, aparece un cambio en el sistema y el indicador me tiene que tomar nota de esos cambios que van apareciendo y ser posibles de analizar en relación con otros indicadores de sustentabilidad. Dejo esto acá y lo vamos a retomar casi al final de la clase. Pero recordemos este concepto, ser posibles de analizar en relación a otros indicadores de sustentabilidad. El indicador solo, solitario, puesto ahí, sin que yo lo pueda vincular o relacionar con el comportamiento de otros indicadores, no me sirve. No me sirve. Y ya lo vamos a ver más adelante. Y brindar información básica que permita evaluar las interrelaciones existentes entre las diferentes dimensiones de la sostenibilidad. Esto es, cuál es la relación entre la dimensión ecológica, la económica y la social. ¿Qué vínculos tengo? ¿Cómo se relacionan esas diferentes dimensiones? La principal utilidad de un indicador de sustentabilidad entonces radica en el hecho de que permiten analizar el sistema en forma desagregada, de manera de poder identificar áreas críticas que están referidas a la sostenibilidad del agroecosistema. Esto es, el indicador me permite un nivel de análisis que yo puedo ir desagregando, separando, desarmando ese agroecosistema para después volver a armarlo, por volver a agregarlo, pero ya teniendo una perfecta evaluación, o al menos una aproximación evaluativa de cuál es el grado de la sostenibilidad o cuán comprometida está la sostenibilidad de ese agroecosistema. Para eso necesito tener valores de referencia de los indicadores de sostenibilidad. Y vamos a ver tres tipos de valores que pueden tomar los indicadores. El primero es el valor histórico. El valor histórico, cuando hablamos del valor histórico de un indicador de sostenibilidad, hacemos referencia a una serie importante de mediciones a lo largo de un periodo de tiempo. Ese promedio de muchas mediciones a lo largo del tiempo me va a dar este valor histórico. Es, por ejemplo, cuando hablamos de las temperaturas medias, cuando se dice, ¿cuál es la temperatura media de la provincia del Chaco? Y la temperatura media de la provincia del Chaco es de, supongamos, 28,9 grados. Ese es un valor histórico. ¿De dónde sale esa temperatura media? De haber medido la temperatura varias veces por día, durante muchos días, durante muchos años, y el promedio de toda esa serie de mediciones me da el dato de la temperatura media. Eso es un valor histórico. Un valor meta, los valores meta, otro tipo de valor que pueden adoptar los indicadores de sostenibilidad.
La meta se puede conceptualizar como la cuantificación de un objetivo. Eso es una meta. Cuando uno se fija una meta, está habitualmente cuantificando un objetivo. El valor meta es a cuánto se pretende llegar. Muchas veces son altamente subjetivos, están más vinculados a anhelos, a deseos que a posibilidades. Por lo tanto, a veces cuando hablamos de valores meta, estamos hablando más de deseo político o de intencionalidad de discurso, más que efectivamente se puede llegar a eso. Por ejemplo, el plan hambre cero o analfabetismo cero. Cuando se proponen cuando se hacen estas propuestas, con estas consignas, con estas metas, son anhelos, ¿tá? Es decir, llegar a inflación de un dígito. Después se verá si se logra o no. Lo que quiero decir es, cuidado con los valores meta. Porque el valor meta es el valor que luego nos pone en un chaleco de fuerza, nos pone en un corset. Si decimos aumentar la materia orgánica de tanto a tanto en tanto tiempo de este suelo, en estas condiciones, en este agroecosistema, pasado ese tiempo, si no logro ese nivel de materia orgánica que yo me propuse, ¿habré conseguido mi meta? No. Por lo tanto, ahí es donde yo hablo de un corsé, de un chaleco de fuerza. No es que no haya que fijar metas, pero digo, cuidado con las metas, los valores y los plazos. Y finalmente vamos a considerar los valores límite, los máximos y los mínimos. Esto es, cuál es el rango de valores de los cuales un indicador no puede pasar. Tengo valores máximos y tengo valores mínimos. Pongamos un ejemplo, la temperatura corporal. ¿Tengo un valor máximo? Sí. ¿Y tengo un valor mínimo? ¿Tengo un valor mínimo en la temperatura corporal? Claro, si mi cuerpo está a 15 grados, más bien que yo ya estoy en otra dimensión celestial, no formo parte del planeta, al menos no en este tiempo y en este espacio. Y por lo tanto, si tengo 39, 40 de fiebre, tengo señales de alarma, de alerta, es decir, me fui de esos valores límites. Los valores límites salen también de sucesivas mediciones, en realidad son identificados a raíz de valores históricos, muchas mediciones que me van indicando entre qué valor y qué valor un determinado indicador puede oscilar. ¿Cuál sería el valor que no tendría que estar muy por encima, ni cuál es el valor que tiene que estar por abajo? Veamos algunas limitaciones que tienen el uso de los indicadores de sustentabilidad. Adquieren mayor utilidad en la medida que se los relaciona unos con otros. Esto es una perspectiva sistémica. Nosotros ya hemos visto el valor de analizar un agroecosistema desde el enfoque de sistema, verlo como un sistema de producción. Por lo tanto, y esto es algo que ya lo habíamos dicho también, en la medida en que podamos relacionar un indicador con otros, va a ser mayor la utilidad que le vamos a dar a los indicadores. No siempre es posible disponer de indicadores de sostenibilidad de tipos cuantitativos, no siempre es posible. Y eso es muchas veces un dolor de cabeza para nosotros, porque hay veces en que vamos a analizar un indicador en el que no lo puedo medir con un número, ¿tá? La producción yo la puedo medir con un número. Puedo pesar la cantidad de grano que saco en 1 hectárea en un año, ¿o no? Lo puedo, tengo tanto, tengo el dato. Pero si yo quiero medir, por ejemplo, necesito medir el grado de participación de los productores en determinado proceso de intervención a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Cómo puedo medir el grado de participación, el nivel de participación? Puedo poner, tiene 1 en participación, 8 en participación. No, tengo que echar mano a otras escalas. Alta, media, baja.
gradual, incipiente, en crecimiento, en progresión, etc. Es un dato de tipo cualitativo. ¿Tá? Cuando yo estudiaba, cuando hice mi posgrado, que lo hice en España, hubo un fin de semana, esta es una anécdota, pero que a mí me sirvió como ejemplo. Un día me quedé sordo, no escuchaba nada. E ir a clase sin poder escuchar es como complicado, ¿no? Y bueno, me dijeron que tenía un seguro de salud y que tenía que ir al hospital. Fui al hospital del pueblo, me atendió una doctora muy amable. Yo estaba en el sur de España y me recetó para mi sordera aceite de oliva, ¿ah? Que había abundante, muy barato, entonces no me curó, no me hizo nada. Yo seguí sordo, pero bueno, le puso onda y estaba todo bien. Pero cuando yo salgo de esa consulta de un hospital público, me dan una empleada, me da una hojita en la que había una línea, y que me pidió que sobre esa línea yo marcase un punto. La línea decía mala atención, en un extremo de la recta decía mala atención y en el otro extremo de la recta decía excelente atención. Y me pidió que yo, de acuerdo a mi percepción, marcase un punto sobre esa línea entre mala y excelente, a ver qué me parecía a mí, dónde se ubicaba mi opinión respecto a la atención. Bueno, me llamó la curiosidad del método, entonces le pregunté qué hacen luego con esto, cómo procesan esta información. La línea era una recta de 10 centímetros y lo que la señora esta me dijo es que luego ponían una regla sobre la línea que yo había marcado, ponían una regla de 10 centímetros y veían exactamente cuál era mi grado de satisfacción. Si era 5, 5,5, 7, 7,2. Que me pareció un método novedoso de cómo poder cuantificar una variable extremadamente cualitativa, como es mi percepción sobre si la atención del hospital fue buena, más o menos buena, regular, excelente. ¿Tá? Por lo tanto, es un intento, desde lo metodológico y lo instrumental, de cómo una variable cualitativa la podemos cuantificar. También es otra limitación de los indicadores de sostenibilidad, es el hecho de que a veces tenemos que comparar situaciones y por lo tanto tenemos que tener en cuenta el contexto, el tiempo y el espacio de las dos situaciones. Si vamos a usar un mismo indicador para agrosistemas que en distintos tiempos, tengo que tener cuidado. O sobre todo, si quiero comparar el comportamiento de un indicador en un agroecosistema que está en el norte de Argentina con un agroecosistema que está en el sudeste africano, tengo que que observar que tengo situaciones sustantivamente distintas, ¿tá? Y por lo tanto no puedo empezar a tener conclusiones superficiales y ligeras, sino que, ojo, tengo que tener cuidado cuando yo comparo situaciones muy diferentes y estoy utilizando un mismo indicador. Y sobre todo, si mi pretensión es comparar, entrar en la comparación, hacer un estudio comparativo. Y finalmente, bueno, la misma situación, la misma salvedad cuando comparamos en distintos momentos. No es lo mismo hacer una comparación entre dos agrosistemas hoy, que conviven hoy, mismo tiempo y mismo espacio, con otros valores del mismo indicador, pero de un agroecosistema analizado en una situación X años atrás. No digo que no se pueda hacer, digo, ojo, hay que tener cuidado con ese tipo de limitación. Finalmente, y esto es algo que tienen en el material de estudio para este tema, esta es la matriz de Müller.
La matriz de Müller, ¿qué es? Donde esta tabla de doble entrada, donde tenemos las propiedades, productividad, estabilidad, resiliencia y equidad, y las dimensiones, la ecológica, la económica y la social. Fijémonos que en cada celda puedo tener más de un indicador. Puedo tener más de un indicador para una misma propiedad y dimensión. Puedo tener solo un indicador o, como dije recién, hace un momento, puede ser que la situación de trabajo y de análisis que yo esté enfrentando como profesional no logre tener un indicador que se adapte a esa propiedad y dimensión que yo quiero analizar. Tendré una celda vacía, pero eso no es para el suicidio en masa, sino son situaciones de trabajo y son situaciones de análisis. Bueno, no tengo la información ni la posibilidad de generar un indicador para esa propiedad y dimensión. ¿Tá? Digo, es una condición de trabajo que se puede dar mucho más seguido de lo que ustedes creen. Sin embargo, sí puedo tener, por ejemplo, más de un indicador. Veamos, por ejemplo, analicemos lo que es la resiliencia ecológica. Cuando hablo de resiliencia ecológica, tengo una sugerencia, si ustedes me permiten. Por lo menos a mí me resulta muy práctico primero hacer una separación de términos. Cuando nosotros le vayamos a pedir, identifique un indicador de resiliencia ecológica, lo primero que tendría que hacer es separar los términos. Resiliencia, capacidad de un agroecosistema de sobreponerse a un estrés o a un shock o a una perturbación. ¿Me queda claro eso por un lado? Ecológica. Cuando hablo de ecológico, centralmente estaba haciendo referencia a qué recurso ecológico. Al suelo, centralmente. Entonces, me queda claro esos dos términos por separado y luego ¿qué hago? Los uno. La capacidad del recurso ecológico de sobreponerse a un estrés o un shock. Y ahí me resulta mucho más sencillo identificar un indicador. Por ejemplo, veamos un ejemplo. El porcentaje de tierras que quedan sin cobertura en la estación lluviosa. Si tengo un alto porcentaje de tierra, de suelo, desnudo en la época de lluvia, ¿cómo va a ser la resiliencia de ese agroecosistema? ¿Va a ser alta o va a estar expuesta a la pérdida de fertilidad? Va a estar expuesta a la pérdida de fertilidad. Tengo suelo desnudo en época lluviosa, potencialmente sometido a la erosión hídrica. Por lo tanto, si estoy perdiendo fertilidad del recurso suelo, ¿eso impactará en el agroecosistema? Perfecto. Por lo tanto, empiezo a tener comprometida la sustentabilidad. Veamos, por ejemplo, resiliencia económica. Resiliencia económica. Lo mismo, separo términos. ¿Qué es la resiliencia? Lo que ya sabemos. Subsistema económico. Ingresos. Capital. Veamos algún indicador. Capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro frente a un estrés o a un shock en lo económico, la capacidad de ahorro de esa familia en ese agroecosistema, ¿será un indicador? La capacidad de ahorro que tuvo en ciclos anteriores. Si tuvo alta capacidad de ahorro frente a un shock o un estrés de tipo económico o financiero, ¿tendrá mayor o menor resiliencia? Mayor resiliencia. ¿Está? El acceso al crédito. Ustedes saben que el acceso al crédito, hay productores que tienen rápido acceso al crédito
en el sistema formal de crédito, es decir, van a un banco y rápidamente les dan un crédito, y hay otro tipo de productores, campesinos, minifundistas, que el acceso al crédito, al menos en la banca, en el sistema formal de crédito, no les es sencillo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a pedir un crédito, ¿qué nos piden? DNI, recibos, constancia de ingreso, inscripción en ingresos brutos, inscripción en la AFIP. Nos piden una cantidad de requisitos que no todos nuestros minifundistas cañeros lo tienen. Es más, creo que no son mayoría los minifundistas cañeros que cumplen con toda esa normativa legal y técnica para poder acceder a un crédito. Entonces, la resiliencia económica, no me quiero ir de ahí, donde estoy, la resiliencia económica será mayor en un productor que tiene rápido acceso al crédito, definitivamente. Ahora insisto, yo quiero hacer hincapié en esto y en algo que vamos a ver en uno de los textos que tenemos para el práctico de este tema y en el ejercicio que vamos a hacer para este práctico, donde vamos a analizar el caso de agricultura financiera y el caso de la producción de soja, con toda la característica que la agricultura financiera en el caso de la soja tiene. Nosotros vamos a ver, a modo de adelanto, de que la productividad económica, estoy colocado acá, en términos de rentabilidad, utilizando el indicador rentabilidad, la rentabilidad es cuánto gano por cada peso invertido, en este caso en el proceso de producción de soja. Tomo como indicador la productividad económica y nosotros vamos a ver que si analizamos el indicador rentabilidad, el valor es excepcional. Entonces yo podría decir, ese agroecosistema dedicado a la agricultura financiera, el indicador de productividad económica que he utilizado, en este caso rentabilidad, es muy alto. Pregunta: ¿esa forma de producir es sustentable? Exactamente. No es sustentable, y como ustedes dicen, teniendo solo productividad, sacrificando el resto de los indicadores, no me está dando una producción en la que yo al menos pueda afirmar ese es un modelo sustentable. ¿Por qué? Porque precisamente el monocultivo de soja está seriamente cuestionado, sobre todo en lo que hace a conceptos como resiliencia y equidad. Por lo tanto, acá tenemos un claro ejemplo de que yo necesito, para hacer un juicio valorativo sobre la sustentabilidad de ese agroecosistema, necesito analizar un conjunto de indicadores que estén íntimamente vinculados, que yo los pueda relacionar unos con otros. A mayor cantidad de indicadores que yo pueda generar y lograr, mejor va a ser mi juicio final sobre si ese agroecosistema es sustentable o no es sustentable. Y por lo tanto, no me puedo quedar solo con un dato, porque estoy enmascarando todo el resto de los comportamientos que pueden tener los demás indicadores. Bueno, finalmente la bibliografía básica para este tema es la que tienen disponible. Además de este trabajo del ingeniero Farber, hay otro artículo que está disponible también para poder conseguirlo. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Estamos disponibles. Si no es así, nos vemos la semana que viene. Tienen también publicados en el transparente de la cátedra cuáles son los videos
que hay que ver para el abordaje en el práctico de este tema, ¿tá? Y eso también ya está disponible en fotocopiadora. Y gracias por el respeto con que me escucharon y nos vemos la próxima semana.